Bien, vamos a hablar de segunda de Timoteo rápidamente. Abrimos en sus Biblias. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Timoteo está antes de Tito, antes del libro de Hebreo, que es uno de los libros que primero salen cuando uno empieza a buscar en las epístolas cortas. Es importante que todos, hermanos, nos familiaricemos con el uso de la Biblia. ¿Sabe cómo empezamos a familiarizarnos con el uso de la Biblia? Memorizando los libros. Usted agarra el índice de la Biblia y empieza Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y empieza a memorizarlo. Cuando usted le dicen, vaya al libro de Deuteronomio, usted se acuerda de Deuteronomio, entonces usted rápidamente lo nombra, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, aquí está. Rápidamente lo ubica. Empiece por hacer ese ejercicio de memorización. Los libros de la Biblia rápidamente se ubican. Y acostumbrémonos, hermanos, a usarla, ¿ok? A utilizarla, a hacer uso de ella. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 15 al 16. Allí lo tenemos. El verdadero propósito de las Escrituras. Es el título del mensaje de esta mañana. Hacemos una breve oración. Padre, gracias, Dios mío, por esta gran oportunidad, Señor, para mí, primera vez de poner tu palabra, Señor, acá. Gracias porque creo, Señor, y confío que tú vas a darme sabiduría, Señor, que tu Espíritu Santo va a transmitir esa sabiduría, Señor, a mis hermanos, para que ellos puedan, Dios mío, captar la enseñanza, que les vas a dar a sí mismo también entendimiento, Dios mío, para que la enseñanza pueda ser asimilada. Gracias por tu confianza, Señor, en nosotros, en que podamos, Señor, ser ministros tuyos, en que podamos ser adoptados como tus hijos, y gracias por esta oportunidad, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice y añade bendición, Señor, este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar a leer el versículo, ya ustedes lo tienen allí ubicado, quiero hacer un breve recuento acerca de la epístola. Esta epístola la escribe un hombre llamado Pablo, comúnmente conocido como, antiguamente como Saulo de Tarso. Pablo el apóstol, dice que había sido constituido apóstol no por sí mismo, sino por Dios, que fue quien le constituyó. Esta epístola es posiblemente una de las últimas cartas que Pablo escribe. La escribe a un joven llamado Timoteo, quizás entre 30, 40 años, no hay una edad cierta, más posible 40 años. Se le llama joven, porque para esa época una persona de 40 años era joven. Para nosotros ya es un hombre maduro, ¿no? Y él sigue siendo joven todavía, no es todavía viejo, pero está en la edad de la juventud y de la madurez. Pablo le escribe esta epístola a Timoteo en vista de la gran situación que se le venía a él encima. Pablo estaba preso nuevamente, posiblemente su último encarcelamiento, ya para ser decapitado. Seguramente Dios ya le había mostrado a Pablo que ya se había llegado el momento, así como en tiempo anterior se le había dicho que todavía no es tu hora. Pablo, no temas, porque no es el momento de morir. Posiblemente ya Dios le había dicho, Pablo, ya se llegó el momento. No sé cómo se llegará ese momento en la vida de muchos cuando Dios les haga sentir, les muestre, les diga, no sé, de qué manera Dios les manifieste que ya llegó ese momento en nuestras vidas. En el caso de Pablo, yo estoy plenamente convencido de que había llegado. El momento en el que Pablo está escribiendo esta epístola es verdaderamente un momento muy triste, podríamos decir que desolador. Si leemos un capítulo más adelante, vemos el panorama que estaba viviendo Pablo. Dice, todos me han abandonado. Demas, Crescente, todos se habían ido. Unos a misiones, al trabajo, otros, dice, este me abandonó amando al mundo, se había ido al mundo, por decirlo de esta manera. Dice, solo Lucas está conmigo. El único que le acompañaba en ese momento, quizás meses, días o semanas antes del momento del martirio de Pablo, era Lucas quien estaba allí, quien es el que escribe el libro de Hechos de los Apóstoles, el que escribe el Evangelio de Lucas, y el que comúnmente estaba allí era un médico. Pablo estaba en un momento muy solo, le escribe a Pablo, posiblemente, le escribe a Timoteo, posiblemente en medio de un clima no favorable, un clima muy frío. Dice, cuando vengas, trae el capote que dejé en Troas. Posiblemente era una especie de chaqueta, de sobre todo, que le ayudaba a soportar el frío. Seguramente estaba en un sitio muy frío o las tormentas estaban llegando allí. La fecha de haber sido escrita esta epístola podría ubicarse entre los años 64
año 68, no hay una fecha cierta. Posiblemente o con seguridad la última epístola en ser escrita. Pablo le escribe a Timoteo haciéndole énfasis de la importancia de las escrituras, ¿verdad? ¿Cuáles escrituras? Para la fecha en que Pablo escribe, lógicamente no había sido escrito la Biblia como un todo, como la conocemos nosotros hoy en día. Si acaso habían algunas epístolas de Pablo, cartas que estaban recorriendo todas las iglesias. Las cartas eran enviadas a las iglesias y a través de los hermanos era esparcida la información. El Evangelio, por ejemplo, si hablamos de Pedro, o mejor dicho, del libro de Apocalipsis, que es uno de los últimos libros en ser escrito, no había sido escrito. Pero Pablo le hace un énfasis allí a Timoteo. Verso número 16 nos dice, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, nos dice, ya va, que yo no estoy ubicado. No la consigo, no lo consigo. ¿Qué les parece? Ok, 3:10. Es que estoy en el 4, perdónenme. Disculpen, dice, lo tengo en la versión NBI, que es la versión que más utilizan aquí, dice 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Cuando habla de toda la escritura, está refiriéndose específicamente a todo el canon conocido por nosotros hoy en día como los 39 libros que componen el Antiguo Testamento. Toda esa escritura fue inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir la palabra inspirada? La palabra inspirada tiene una connotación en la palabra griego que es un poco difícil de decir, por lo tanto no lo voy a decir. Pero trata de decir o dice que fue soplada, otros dicen insuflada, ¿verdad? Por Dios mismo. Esa palabra fue dicha por Dios mismo, llevada a los oídos de quienes escribían las epístolas. Dice, toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y tiene una cualidad importante. Cuando se refiere a toda escritura, se está refiriendo a todas las epístolas conocidas para ese momento. Algunos evangelios ya habían sido escritos. Ejemplo, el evangelio de Lucas ya había sido propagado. El evangelio de Mateo, de Marcos y de Juan también ya habían sido propagados en todas las iglesias y se conocía mucho acerca de Jesucristo. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Pero para qué? Tiene un fin el hecho de que la escritura haya sido inspirada. La Biblia, como la conocemos hoy en día, tiene un uso para todo cristiano. Muchos la utilizan como una carpeta. Meten allí trataditos, los informes, los dípticos que se dan los domingos, meten cualquier tipo de papeles que consiguen, lo meten allí. Para muchos la Biblia es una cartera, ¿verdad? Meten el dinero, meten allí el certificado, la cédula, certificado de conducir, la licencia. Hay personas que tienen diversidad de usos para darle a la Biblia. Para otros la Biblia es un desodorante, fino. La cargamos aquí, ¿verdad? No importa cómo usted la lleve, sino el uso que realmente se le da a la Biblia. Si es como cartera, ¿verdad? Si es como desodorante, si es como una carpeta para meter documentos. Otros la usan, yo diría que místicamente. En estos días fue una hermana a la tiendita que nosotros tenemos y le comentó a la esposa que había tenido un sueño con nosotros, que ella había visto que nos robaban. Y entonces el consejo que la hermana le dio fue: oren mucho, hermanos. Algo que les voy a decir, yo aquí no veo una Biblia. Ustedes tienen que tener una Biblia abierta en el Salmo 91. Entonces también se le utiliza como un amuleto de buena suerte. Es decir, si usted abre en el Salmo 91, nada le va a suceder. Es la creencia que muchos le dan a la Biblia. Realmente la Biblia no es nada de eso. La Biblia no te va a proteger a ti del mal, ni te va a proteger del bien. Nada de eso. No es que porque tengas una Biblia abierta en el Salmo 91, como la usan las personas que tienden a ser, bien sea místicos o supersticiosos, ella te va a proteger para nada. El uso verdadero de la Biblia es para la lectura, para la memorización, para el aprendizaje, y Pablo nos da unos consejos más acerca de qué debemos hacer con ella. Si usted tiene una Biblia abierta en el Salmo 91, no le estoy criticando, no hay problema en que usted la tenga abierta en el Salmo 91. El problema está en que usted nunca mueve esa Biblia del Salmo 91. Usted la puede dejar abierta en el Salmo 91, pero solamente usted lee el Salmo 91. Ella es para leerla, ella es para ser leída. Hace muchos años la iglesia oficial había prohibido la lectura de la Biblia. Eso fue en la época por ahí de Martín Lutero. Se prohibió la lectura de la Biblia porque era un libro solamente reservado para los hombres de Dios de esa época. Más nadie podía leerla. Hasta que Martín Lutero un día se decidió a leer Romanos capítulo 1
y el hombre se convierte a Cristo y dice, wow, no, esto no puede ser un libro reservado solamente para los estudiosos. Esto tiene que ser un libro que deba ser leído por toda persona. Hoy en día contamos con la gran bendición de tener la Biblia traducida a nuestra lengua y en muchas versiones de paso. Muchas etnias hoy en día no tienen Biblia. Cuando Rusia era comunista, entrar con una Biblia a Rusia era casi pena capital. Tener una Biblia en Rusia era difícil, casi imposible, había persecución. Cuando China era comunista, los pocos creyentes que habían allí rompían la Biblia, igualmente en Rusia, rompían la Biblia y se la pasaban de hojita en hojita. ¿Qué hojita tienes? Tal, toma la mía y dame la tuya. Era la manera que los hermanos podían compartir la bendición de tener una Biblia. Hoy en día la tenemos y le damos diversidad de usos, desde amuleto de suerte hasta una cartera. Pero en realidad, ¿cuál es el fin de las escrituras que todo creyente debe tener? Algo que es importante entender es cómo era la Biblia en el principio. En el principio, lógicamente, había muchos tipos de escritura y materiales para ser escritas. En piedra, en el caso de Moisés, en arcilla o en ladrillos, también se escribía. Luego se empezó a utilizar el papiro, fue uno de los elementos más utilizados. Los egipcios lo sacaban de unas matas que crecían cerca de, era como una especie de lagunas en el río Nilo y ese tipo de cosas. Sacaban y preparaban de allí el papel. Para la época en que Pablo escribe, se utilizaba pergaminos. Es por eso que allí en el capítulo 4 Pablo le dice a Timoteo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, los libros y mayormente los pergaminos. Pablo tenía el profundo interés de leer. En la vida de Pablo, recordemos que Pablo había sido un fariseo de los más estrictos, de los más rigurosos y un gran conocedor de las escrituras. Una de las normas para llegar a ser un maestro, a lo cual Pablo había llegado a ser en la tradición de los fariseos, era conocer de memoria todo el Antiguo Testamento y poder decir con precisión en qué sitio se encontraba y qué o cuál de los profetas lo había dicho. Es por eso que cuando ustedes ven a Esteban en el libro de Hechos hablando, Esteban antes de ser apedreado, y estaba Pablo allí, o Saulo, que fue uno de los que lo apedreó, Esteban pudo recitar prácticamente desde el libro de Génesis todo el Antiguo Testamento, y este es el mensaje que nuestros padres nos hablaron hasta el día de hoy. Cuando él dijo eso, inmediatamente tomaron piedras para apedrearle, porque también Esteban era un profundo conocedor de las Escrituras. Para Pablo esto no había sido una excepción, él era profundo conocedor de las Escrituras. Cuando él leyó allí un versículo que decía, y no sé en qué versión, si es la NBI que él lo leyó, que dice, porque todo el conocimiento, todo lo tengo por, dijo, estiércol. Ya ustedes entienden el sinónimo. La versión Reina Valera dice, lo tengo por basura. En esa versión dice por estiércol. O sea, es lo que verdaderamente Pablo quiso enseñar allí. Todo el conocimiento que había adquirido es estiércol. Pero ahora dice Pablo, me reviento, me muero, deseo conocer el amor de Cristo. Porque aunque todo eso me sirvió como una norma, digámoslo de esta manera, una ley para llegar a Cristo, ahora anhelo más conocer a Cristo. Y no es que el Antiguo Testamento no se debe leer, sí, se debe leer. Todo creyente está en la obligatoriedad de leer la Escritura. Es una necesidad. No podemos entender el Nuevo Testamento si nunca hemos leído el Antiguo Testamento. Es importante la lectura entonces. Alguien decía, ¿qué es un ministro de Dios? Un verdadero ministro de Dios es aquel que estudia mucho, ora mucho y lee mucho las Escrituras. Eso es un verdadero ministro de Dios. Entonces no podemos decirnos ser hijos de Dios si ni siquiera jamás hemos hecho uso completo de la Biblia. Personas con muchos años en la iglesia, pero no están leyendo la Biblia. Fíjense lo que Pablo nos enseña allí. Dice, verso 16, toda la Escritura es inspirada, ¿verdad? Esto quiere decir que Dios la sopló. Es inspirada por Dios y útil para enseñar. No sé si vieron la gráfica allí de cómo eran las Escrituras. Ahí está. ¿La están viendo? Cómo fueron los distintos procesos. Así eran las Escrituras. Por eso que cuando Jesús en el Evangelio dice, y se le dio el libro de Isaías, el rollo de Isaías para ser leído, era un rollo semejante a esto. Ellos no andaban con la Biblia como la tenemos, sino que tenían cantidades de rollos escritas de la Biblia. Imagínense ustedes, andar en esa época con todos los libros que habían sido escritos. Eso era andar con una carga inmensa. Y sin embargo ellos no andaban. Dice, útil para enseñar. Pero ¿qué nos va a enseñar la Escritura? Vamos allí al díptico brevemente y dice,
sirve para la enseñanza, o la escritura sirve para la enseñanza. ¿Enseñanza de qué? Primero que nada, de la grandeza de Dios. Salmo capítulo 19, verso 1 del 4. Allí nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y así sigue la historia que nos relata allí el Salmo 19. Nos enseñan la grandeza de Dios. Saben que la mayoría de científicos hasta el sol de hoy están concluyendo que definitivamente el mundo no pudo haber sido, no sé, una explosión cósmica como nos lo enseñaban otros científicos. Saben que la teoría de Darwin ha perdido completamente ya toda su validez. Nunca se consiguió el eslabón perdido que ratificaba que el hombre había venido de una evolución, entre eso la evolución del mono. Nunca se consiguió eso, ni se va a hallar. Esa teoría perdió completamente fuerza. Y cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que ella habla acerca de la grandeza de Dios. Todo ha sido creado por Dios. ¿Qué hay que no haya sido creado por Dios? Solamente pensemos en algo que nunca valoramos y a cada segundo lo estamos utilizando: el oxígeno. ¿Creen que pudiéramos vivir en un planeta donde no hubiese oxígeno? No viviríamos, no sé si 2 o 3 minutos, 5 minutos quizás. No tengo idea de cuánto tiempo se puede vivir allí. El oxígeno es algo que no valoramos. Y Dios lo creó con un fin para el ser humano, para que pudiésemos respirar. Entonces, la Biblia nos está enseñando acerca de la grandeza de Dios. ¿Quién pudo haber creado algo tan perfecto? Algunos científicos dicen que crear o fabricar un cerebro sería hacer algo más grande que un estadio, y quizás no llegue. ¿Cuánto mide el cerebro? Es algo tan chiquitico. Dios lo creó con un fin. Allí queda evidenciado la grandeza de Dios. Segundo punto, dice: del pecado del hombre. Romanos capítulo 5, verso 12 dice: porque por un hombre entró la muerte al mundo, y por ese hombre entró también el pecado. Gracias a Dios vino Jesucristo. Ella nos habla, los 3 grandes temas de la Biblia tienen que ver: la grandeza de Dios, el pecado del hombre, que es el segundo tema que está allí. Hemos sido constituidos pecadores gracias a Adán. La Biblia nos habla de que si no fuera por la muerte de Jesucristo jamás pudiésemos alcanzar la salvación, que sería el tercer punto. Dice: la salvación en Cristo. Allí Juan capítulo 5 verso 24 nos dice: de cierto os digo, que todo aquel que oye mi palabra, su palabra, el que la oye y crea al que le envió, a Dios el Padre, entonces tiene vida eterna. ¿Qué sucede? Que no pasa a condenación, sino que pasa de muerte a vida. La Biblia nos habla un tópico que es muy importante: salvación, pecado, y nos enseña acerca de todo esto. Esto es la grandeza de Dios, que está revelándonos a nosotros a través de su palabra, porque la Biblia es la palabra de Dios. No es un libro que ha sido escrito por hombres, como muchos dicen, y que todos pensaron distinto. Verdaderamente fue escrita por hombres, pero fue lo más importante, inspirada por Dios. Si nosotros tomásemos cualquier cantidad de filósofos o pensadores y los pusiésemos a hablar sobre un tema, les aseguro que todos se equivocarían y hablarían desde distintos puntos de vista acerca del tema. La Biblia tiene 66 libros, de los cuales 66 libros fueron escritos por más de 40 autores. ¿Y usted cree que alguno de ellos se contradice? Qué impresionante la grandeza de Dios en darnos cuenta que en un periodo de más de 2000 años en que fue escrita la Biblia, no hay una contradicción en ella. Hombres que no se conocieron, porque Pablo conoció a Pedro, a su vez conocieron a Santiago, a Juan, a Mateo, pero no conocieron a Moisés, no conocieron a Jeremías, ni siquiera pudieron conocer a Isaías. Y sin embargo todos tienen la misma unicidad del pensamiento. Dios es grande para revelarnos esto. Segundo punto: la Biblia sirve para la corrección. ¿Pero la corrección de qué? ¿Cómo estamos llevando nosotros la vida? ¿Cómo estamos siendo nosotros como cristianos? Primero que nada, ella muestra al hombre su pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es el único libro que le muestra al hombre generalmente su pecado. Ustedes saben que el hombre, o nosotros los seres humanos, no quisieran que se nos hablaran de nuestro pecado. No quisieran que se nos hablara, no quieren pues que se nos hable, no queremos que se nos hable de lo malo que hacemos las cosas. Al hombre le gusta que por naturaleza lo elogien y digan: wow, tú eres un tipo alto, tú eres un tipo inteligente, tú eres un tipo demasiado fuerte, tú eres esto. Pero no les gusta cuando nos hablan verdaderamente de nuestro pecado. Y ella le habla al hombre del pecado. ¿Por qué muchas personas deciden no leer la Biblia? Porque dicen: no vale, la Biblia es un libro que no se entiende.
No se entiende si no se tiene el Espíritu Santo de Dios. El único que te puede dar la interpretación de la Escritura es el Espíritu Santo de Dios. No es un libro para los más letrados, es un libro para toda persona. Es por eso el menester de leer la Biblia. Leí por allí un cuento de una persona que se quejaba mucho de que no podía leer su Biblia porque se le habían perdido los lentes. Pasaron días y no conseguía. En una oportunidad fue el pastor a visitarlo a su casa y le dice: hermana, pero no importa, busque su Biblia y vamos a leer aquí, yo leo su Biblia. Cuando la mujer fue a buscar su Biblia, imagínense qué consiguió dentro de la Biblia. Los lentes estaban allí. ¿Cuánto tiempo pasó ella sin leer la Biblia? Imagínense ustedes que dejó los lentes dentro de la Biblia. Si fuera una persona que fuera consuetudinaria en la lectura de las Escrituras, créanme que los lentes no se le hubieran perdido. Porque así sea, no, bueno, que yo pueda medio ver algo consigo, lo que quiero leer. La mujer no leía, la persona no leía la Biblia. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando nosotros al estudio de la Biblia? Yo no tengo la menor idea de cuánto tiempo dedica usted, pero sí sé cuánto dedico yo. Puede leer usted la Biblia por lo menos un capítulo en la mañana, un capítulo en la noche. ¿Cuál es el hábito que usted tiene para la lectura de la Biblia? No es un libro cerrado al hombre, es un libro abierto, completamente abierto para que usted lo utilice. Pero verdaderamente lo estamos utilizando. O simplemente lo montamos en el carro, lo sacamos del carro, llegamos a la casa, lo ponemos en la mesa, en la biblioteca, queda en la mesita de noche. Solamente la usamos los domingos. Reflexionemos en esto. ¿Cuántas personas quisieran tener una Biblia y no la pueden tener? Porque no está traducida, porque posiblemente no sabe leer, o es otro impedimento, porque le es imposible en su país tener una Biblia. ¿Cuántos lo anhelan? Pero ¿cuántos tenemos la oportunidad de tenerla y no lo hacemos? Si ella muestra el pecado, abramos nuestro entendimiento, saber que el pecado Dios lo habla con claridad en la Biblia, y que estemos conscientes de que si hemos pecado tenemos un abogado para Jesucristo. Ella nos habla de que tenemos que ser personas correctas en todas las cosas, corregir. ¿Cómo se corrige usted? La gráfica allí muestra una corrección que es muy normal verla, ¿no? En cualquier comiquita, en cualquier sitio. Para muchos psicólogos, psicopedagogos, estas imágenes no deberían mostrarse. No se le debe pegar al niño. Sin embargo, aunque Dios no nos pega, Dios nos corrige. La gráfica simplemente trata de llevar una idea de lo que estamos hablando. Seamos, hermanos, nosotros personas correctas en el uso y en el estudio de la palabra. Muchas personas se desvían de ella. ¿Por qué? Porque toman un pensamiento propio, sacan versículos de un contexto para hacer cualquier tipo de pretexto, y después de eso entonces caen en cualquier tipo de herejías. No es la idea. La Biblia debe ser utilizada correctamente como debe ser. El segundo punto dice: muestra al hombre su necesidad de Dios. Señor, ¿a quién iremos?, dijo Pedro, él es que siempre más respondía. Si solo tú tienes palabras de vida eterna, en ella están las palabras de Jesús, en ella contiene todo el pensamiento de Dios. Hay personas que saben que quisieran que Dios les hablara audiblemente. Dios mío, háblame. Se ponen de rodillas: Dios mío, háblame. Dios mío, muéstrame una visión. Señor, quiero tener sueños, quiero soñar, que tú me digas cosas. Pero ¿por qué pides eso si tienes la Biblia? ¿Para qué le pides a Dios que te hable si está allí? Porque te da flojera leer. Cuando tú oras, tú hablas con Dios. Pero cuando tú lees la Biblia, Dios está hablando contigo. La mejor manera de ser dirigido por el Espíritu Santo es a través de su palabra. Dios nunca, escúchame, nunca te va a pedir que hagas algo que esté fuera del orden bíblico. Si eso llegase a pasar, tienes que darte cuenta primero que nada de lo siguiente: no es Dios. Porque Dios no te va a decir haz esto si no está en el orden bíblico. Jamás lo va a hacer. Dios te va a pedir todo lo que esté en el orden bíblico, y Dios se va a comunicar contigo a través de la Biblia. Lógicamente Dios es soberano. Lo puede hacer por un sueño, por una visión, en voz audible, no sé, a través de un hermano. Dios lo va a hacer como Él quiera, pero su principal forma de Dios comunicarse contigo es a través de la Biblia. Si no, ¿para qué tenemos Biblia? ¿Qué uso le vamos a dar a ella? ¿Para qué? Si estoy esperando que Dios envíe un profeta para que me hable. El pensamiento dice: Dios, habiendo hablado antes de muchas maneras a través de sus siervos los profetas, hoy en estos días nos ha hablado ¿por qué? Por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. La manera en que Dios se va a comunicar siempre contigo va a ser a través de las Escrituras. El problema va a estar si tú no lees las Escrituras, ¿cómo Dios te va a hablar?
Es bonito venir el domingo, lo que decía el hermano, 3 días para preparar un mensaje que tiene que predicarlo, solamente media hora para exponerlo y que quede con claridad en su mente. Es lo más chévere llegar y oír a alguien que nos predica. Pero cuando llegas a tu casa, ¿cuál es la intimidad que tienes con Dios? ¿Estás leyendo la Biblia o no la estás leyendo? Ese es el mayor de los problemas. Muestra cómo el hombre puede vivir correctamente ante Dios. Ella te va a mostrar cuál es la manera. ¿Saben que hay un problema en esta parte, no? En la parte del nivel del hombre. El hombre siempre quiere vivir su vida conforme a como él cree que es lo mejor. Siempre el hombre va a querer vivir conforme a como él lo cree mejor. Fíjense ustedes, el libro de los Proverbios dice: hay caminos que al hombre le parecen correctos, derechos. Este es mi fin, este es mi senda. Pero al final de eso, dice la Escritura, su fin es camino de muerte. No es lo que a usted le parezca, no es lo que usted cree, es lo que dice la Biblia en cuanto a todas las cosas. Porque yo puedo ver algo desde mi punto de vista, desde mi óptica, y usted lo va a ver distinto. Pero Dios tiene un fin para todas las cosas. Hay camino que al hombre le parece correcto. El fin es camino de muerte. El mejor camino establecido aquí es la Biblia. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. 3 cosas importantes: el camino, la única verdad, que fue la que le preguntó Pilato, ¿y cuál es la verdad? La verdad está frente a ti, y él no lo vio, Pilato no alcanzó a verlo, y es la vida. La vida se manifiesta en la misma Escritura a través del Espíritu Santo de Dios. Según la justicia de Dios se manifiesta la palabra para instrucción en justicia, no según nosotros. Dios te va a dirigir a través de ella. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la lectura de la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedicamos a ver el televisor? ¿Cuánto estamos leyendo de ella? Mire, la Biblia es un libro del cual se ha escrito la mayor cantidad de libros en el mundo. No hay otro libro como este. Biblia, como ustedes lo vieron en la clase, creo que 101, viene de una palabra griega, significa biblos, biblioteca. Aquí contiene 66 libros, en promedio 66 si tomamos el libro de los Salmos como un solo libro. Pero ¿cuánto tiempo estamos dedicando a leer la biblioteca? El promedio para leerla es en un año. Pero ¿cuántas veces la ha leído usted? Leí la biografía de un hombre llamado Henry Halley, que por haberse dedicado a una empresa tenía que viajar mucho tiempo en tren, y un día tomó la decisión de memorizar la Biblia. El hombre llegó a memorizar libros enteros de la Biblia. Casi la mitad de la Biblia logró memorizarla, y podía recitar el libro de Mateo desde el versículo 1 hasta el último versículo del capítulo 28, sin ningún tipo de problemas, nada se le olvidaba. ¿Cuántos versículos hemos memorizado nosotros de la Biblia? Tenemos un año para leerla. El doctor Henry decía que si leemos 3 capítulos diarios, podemos leerla en todo un año, pero alcanzamos a leer los 3 capítulos diarios. Pero los 3 capítulos diarios o el capítulo diario de una novela, uno no se la pierde, o de una serie de televisión. Pero leer un capítulo diario de la Biblia es imposible. ¿Por qué no lo hacemos? Porque somos indisciplinados. El día que nos demos cuenta de que Dios nos habla a través de ella, vamos a decir: wow, cuando estemos en el cielo, oye, Dios mío, yo quería que tú me revelaras esto. ¿Sabes que hay mucha gente que le gusta creer en la revelación? La Biblia ya no necesita ser revelada. Cuando leemos a Dios: Dios mío, revélamela. No, ya está revelada, está escrita. Espíritu Santo, dame la iluminación, es la palabra correcta. Dame la iluminación de lo que allí está. Ayúdame a entenderla y asimilarla. No debemos andar pidiendo a Dios más revelaciones. Alguien decía por allí: vino una hermana a la iglesia y me reveló, salí revelada en la iglesia, que Dios me iba a bendecir. Eso es lo que a la gente le gusta oír. Es verdad, es la triste realidad de muchas personas. Le gusta que un hermano los llame y le diga: hermano tal, venga que Dios tiene una palabra para usted. Eso es fabuloso, porque resaltas entre todas las personas con que Dios tiene un mensaje para ti. Pero ¿y el que está aquí plasmado? ¿Por qué no utilizar este? ¿Por qué no creer que Dios, como dice el libro de Hebreos, habló a los siervos de los profetas, y que en este tiempo nos habla de nosotros a través de Jesucristo, y que esta palabra contiene la mente entera de Dios? Aquí está. Pero ¿cuánto uso le podemos dar nosotros a ella? Cuando logremos entender esto, entonces sabremos que definitivamente somos hechos hijos de Dios, hijos completos. Porque ningún padre que tenga un hijo va, o bueno, sí hay las excepciones,
Ningún padre con un hijo y que tenga sus 5 sentidos y un cerebro, digamos, sano, va a querer que su hijo no estudie. Todos quieren que su hijo se gradúe en una universidad, que tome la carrera que quiera, lo que él quiera, pero que estudie, que llegue a ser alguien. Y esa es la intención de Dios, que usted lea la Escritura y que usted aprenda que Él tiene para usted allí. Pablo pudo entender eso a través de todo el Antiguo Testamento. Y a Pablo Dios se le reveló en muchas formas. Y Dios le reveló cómo escribir las epístolas y qué colocar en ellas. Porque no hay contradicción entre las epístolas y todo el Antiguo Testamento. No que los 10 mandamientos no aparecen ratificados en el Nuevo Testamento. Sí aparecen. Tácitamente en algunos versículos aparecen. Por ejemplo, nos dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos, ¿sí o no? Eso no tiene que ver con el primer mandamiento con promesa en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice como el primer mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre. Allí está implícito eso. Entonces, Dios siempre ha querido mostrarnos a nosotros todas las cosas, pero a través de su palabra. No estemos esperando un hombre que venga y nos llame para decirnos algo de parte de Dios. Aquí está. Utilicémoslo no como un amuleto de buena suerte. Utilicémoslo como en lo que en realidad es la palabra escrita e inspirada, soplada de Dios, a oídos de las personas que escribieron los distintos libros que en ellos aparecen. ¿Cuántos miles de años de historia están en este libro? Miles de años de historia aquí. ¿Cuánta sabiduría allí plasmada? A John Wesley se le llamaba, un evangelista muy famoso que existió, el hombre de un solo libro. Llegó a escribir muchas enciclopedias, grandes bibliotecas, se cuentan por más de 4.000 sus obras escritas. El hombre andaba, era a caballo, en la época no existían carros, y el libro que constantemente estaba leyendo era este. Toda su vida dedicada a leer este libro. Toda la vida la dedicó a leer este libro. Llegó a fundar, según dice su biógrafo, más de 10.000 células. Todas las células funcionaban al mismo tiempo, en ausencia de él. Dios lo utilizó, pero él se dejó guiar por este libro, por la Biblia. Lo tenemos impreso, traducido a nuestro idioma, en la diversidad de tamaños, colores, en audio, en video, en los teléfonos. No sé cuánta tecnología más existe de la Biblia, pero cuánta de ella estamos utilizando. Es triste tener la Biblia en un teléfono y estar en el teléfono jurungando cualquier cosa que no tenga que ver con la Biblia. El teléfono es suyo y usted lo puede hacer, pero a veces el tiempo se nos va en ver Twitter en el teléfono, Facebook en el teléfono, y ni un solo versículo de la Biblia. Tal es así que existe hoy en día hasta versículos que te los mandan por correo para que los memorices al día. Pero ¿estamos haciendo verdaderamente uso de eso? ¿Estamos valorando la Biblia como la palabra de Dios? ¿O no lo estamos haciendo? Es lo más triste, que estemos cayendo en este punto. Dios quiere que nosotros leamos la Escritura. Dios está interesado en que nosotros leamos la palabra. Dios nos va a hablar a través de ese libro, siempre y cuando usted tenga la disposición de hacerlo y de entender que cuando usted la está leyendo, usted está oyendo directamente la mente de Dios transmitida a su corazón. Está llegando esa información de parte de Dios a su vida. No le dé pena cargar una Biblia. Para muchos eso es vergonzoso. No sienta pena. Muchos quisieran pasar vergüenza teniendo una Biblia y no tener que morir por no tener una Biblia. Porque muchas personas en este momento están camino al infierno por haber descuidado no la lectura, sino el valor de este libro. En sí ella no ofrece una protección como tal. Si tú no la lees, este libro no es nada. Este libro pasa a ser algo cuando tú lo empiezas a leer y forma parte de ti y de tu vida. Le damos las gracias a Dios, hermano, por todas las bendiciones. Y quiero en este momento orar por muchos países que en este momento no pueden tener en sus manos una Biblia, muchas naciones, muchos hermanos, por persecución, por no estar traducida a su idioma, porque no saben leer, por muchos factores que influyen para esto. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Dios mío, porque tú has provisto para nosotros innumerable cantidad de Biblias. Biblias traducidas, Señor, en varias versiones, Biblias en muchos colores. Gracias porque nos has dado la capacidad, Señor, y la posibilidad de saber leer. Gracias porque tenemos a tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda a interpretarla, que nos guía a toda verdad y que es la fuente de luz, Señor, para nosotros. Padre, pido por esas naciones, Señor, por esos hermanos, esos países que por alguna forma, Señor, no pueden leer la Biblia, por algún obstáculo o problema.
bien sea porque no está en sus lenguas, no está en sus idiomas, porque sufre persecución, porque ella es un libro prohibido en ese país. Pido, Dios mío, que tu Espíritu Santo de una o de otra manera pueda hacerle entender a ellos, Señor, que son salvos a través de ti, y que si no fuera por ti nadie pudiese alcanzar la salvación. Padre, pido por las personas que están en este lugar, que tú les continúes dando la sabiduría y la inteligencia, y que tu Espíritu Santo pueda pasearse en sus vidas, que podamos valorar, Señor, la Escritura, entendiendo que es tu palabra que está allí revelada, que fue escrita, Dios mío, con sangre, porque mucha, Señor, de la información que está allí fue escrita con sangre debido a que muchos murieron por enseñar lo que tú querías, Señor, que estuviese allí. Jeremías fue aserrado y Isaías también, Dios mío, por no negarse, Señor, a creer que tú eres el Salvador. Pablo fue posiblemente decapitado, quizás por haber mantenido fiel su convicción a este libro, por haber mantenido fiel su creencia en ti, Dios mío, y por saber que solamente tú le estabas guiando. Juan fue deportado a una isla donde había mucho calor, Señor, ausente y alejado de todo. Y allí tú le mostraste la más grande de todas las revelaciones, Señor, que fue el libro de Apocalipsis, un libro que habla de la consumación de todas las cosas y de cómo tú, Señor, vas a terminar, Señor, de guiarnos a través de todo este desierto que puede representar para muchos este mundo. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, meditemos en los grandes profetas y los hombres de Dios, y en cuanto ellos sufrieron para que esta palabra llegase a nosotros hoy en día. Y muchos siguen padeciendo por ello. Dios les bendiga, Dios les guarde, con nosotros el hermano Joan. Excelente palabra, hermano. Para nosotros los cristianos esto debe ser de motivación a leer más la palabra, a buscar conocer un poco más de Dios. Y ahorita voy a citar unos cuantos versículos que son importantes recalcar. Y él citó uno. Y eso es una parte que a nadie le gusta que se lo digan. A nadie le gusta que le estén diciendo cuáles son sus errores. La palabra de Dios es clara y dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros, que ya entendemos que fuimos pecadores y somos pecadores todavía, que en algún momento reconocimos que teníamos ese problema? Si aquí hay alguna persona que no haya meditado en esto, la Biblia también da la solución a este problema. La solución está en Juan 3:16. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Yo hace 3 años y medio atrás pensé en estos dos versículos. Amigos, si en este momento estos dos versículos te están diciendo algo, probablemente Dios te esté llamando a arrepentimiento. Probablemente Dios te esté diciendo: tienes un problema y yo soy la solución a ese problema. Si aquí hay alguna persona que no ha reconocido en su vida que tiene un problema de pecado, entonces es el momento de aferrarnos a la palabra, porque Él es fiel y justo, y Él dice que vino a dar su vida por muchos. No despreciemos lo que dice la Biblia. Yo voy a hacer una oración acá y voy a pedirle a la iglesia que incline su rostro, y vamos a orar por las personas que están aquí de visita, por cada uno de nosotros. Si tenemos que confesar algún pecado, confesemos al Padre. Vamos a orar por salvación. Nuestro ministerio, al igual que el de Cristo, es el de la reconciliación. Señor Dios, te entrego mi corazón. Reconozco que soy pecador y acepto
a tu Hijo en mi corazón. Acepto ese sacrificio de la cruz. Gracias porque fue por mí. Te pido ahora que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a entender un poco más lo que quieres decirme en la Biblia, en este hermoso libro. Cambia mi vida, moldea mi corazón, transforma mi carácter de aquí en adelante. En este momento, hermanos, si hay alguna persona que haya repetido esta oración de corazón, yo le voy a pedir que levante la mano para seguir orando por ustedes. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por esa mano, gloria a Dios. Yo dije que al principio Dios iba a hacer cosas grandes y realmente las ha hecho. Hoy no salimos de aquí iguales que como llegamos. Hoy salimos aquí con la convicción de que somos hijos de Dios, de que tenemos salvación y perdón en el nombre de Cristo. Hoy salimos aquí reconociendo que somos pecadores, sí, pero que en Él hay salvación. Gracias Dios por este día. Gracias Señor porque este culto se pudo dar. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo en medio nuestro. Gracias por tu palabra. Gracias por cada alabanza. Gracias por este local. Gracias por tu salvación. Gracias Señor. Bendito eres. Y ahora Padre que vamos a partir, Señor, te entregamos este día que queda, estas horas que nos quedan de día, Señor, que podamos disfrutarlas, que podamos vivirlas gozoso, y quita todo tropiezo y cualquier cosa que se quiera presentar para robar la bendición que hemos recibido. En el nombre de Jesús te damos las gracias por este día, Señor. Amén. Hermanos, si es de su gusto, puede saludarse. Compartan. Si el grupo de alabanza quiere tocar una canción para finalizar.